Hola a todos y a todas. Recuperando el trabajo que cada una de nosotras pudo transitar en el territorio, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos de trabajo, haciendo diferentes cosas y también en diferentes momentos históricos, pudimos entender que es indispensable, digamos, irrenunciable, la condición de trabajar con otros y con otras. No solamente porque uno reconoce su incompletud a partir de la disciplina que le toca trabajar, sino porque también la presencia de la complejidad nos ha llevado a hacerlo de esta manera. Y entonces, a partir de la experiencia, lo que pudimos vivenciar es que reconocemos esta necesidad indispensable e irrenunciable, que es la de trabajar con otros. Para quienes hemos trabajado en estos escenarios del trabajo territorial hace muchos años, antes de que existieran los marcos legales restitutivos de derechos que contemplaran nuestras prácticas, el trabajo territorial para nosotros consistía en un proceso muy aislado, muy fragmentado, muchas veces era subestimado por muchos compañeros que no estaban en ese ámbito de trabajo y también eran caracterizados como improvisaciones, como algo espontáneo, como algo que no tenía teoría. Y por eso les decía que en ese momento, los que trabajábamos en territorio, decidimos armar encuentros, generar espacios en los cuales nosotros compartíamos nuestras experiencias, aquellos instrumentos que nos habían servido, aquellas herramientas que habían funcionado, y tratábamos de sistematizar estas prácticas, recuperarlas. Y se generaron espacios que podíamos llamar encuentros de trabajadores de diferentes áreas, o sea, interinstitucionales, también intersectoriales. Algunos se formaron como mesas de trabajadores, otros como mesas barriales, mesas técnicas por problemática, en fin, con una diversidad de denominaciones. En el marco de estos espacios, que fueron sumamente valiosos y siguen siendo sumamente valiosos, se socializaron y se socializaban los diversos procesos que cada uno tenía en su territorio y con el colectivo que trabajaba. Uno de esos instrumentos valiosos para nosotros lo fue y sigue siendo el mapeo colectivo. Podemos decir que conocimos esa herramienta a partir de una enorme cantidad de materiales que muchos que estudiaron el tema del mapeo han generado y que les invito a que consulten porque son sumamente enriquecedores para la tarea. Pudimos utilizarla en muchas oportunidades en función de objetivos diversos, ¿sí? También en diferentes ámbitos, por ejemplo en el barrio, en el territorio, pero también dentro de una escuela. ¿Qué hablamos cuando decimos mapeo colectivo? En realidad, la herramienta puntual de mapear territorios, como lo son los de un barrio, por ejemplo, es una herramienta valiosa para la necesidad de crear nuevos relatos, como lo dice el manual. Porque lo que se busca, les decía, es un intercambio ¿para qué? Para elaborar nuevos relatos y nuevas narraciones y representaciones que salgan a disputar de alguna manera las que están instaladas de manera hegemónica. Si ustedes han trabajado seguramente en territorios, hay barrios enteros que no figuran en los mapas, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros hagamos visible una comunidad empieza a inscribir otra calidad de ciudadanos. Nosotros el mapeo lo entendemos como una práctica, como una acción que no solo es una cuestión de delimitar fronteras, territorios, sino que también lo que permite es pensar en un abordaje distinto. En función de ese objetivo que nosotros tenemos, vamos a darle al mapeo una utilidad específica en esa estrategia. Es decir, que se conecta a un proceso de organización mucho más grande y es colaborativo con otras instancias. El manual de mapeo colectivo del Iconoclasistas dice en una parte que el mapa no es el territorio,
Es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del momento en el cual se realizó, pero no repone de manera íntegra una realidad territorial siempre problemática y compleja. Como decíamos entonces, la construcción de un mapa es de alguna manera la forma de recuperar con los vecinos o con los integrantes del colectivo con quienes estamos mapeando todos los relatos colectivos que se gestaron en torno a lo común, ¿no? Es un modo de producir territorio. Como dice Milton Santos, el territorio es el espacio socialmente construido. En relación a esta herramienta, yo les quería comentar una experiencia de trabajo que tuve en el año 2013, a mediados de 2013, luego que se atravesó una importante inundación que sufrió la ciudad de La Plata. Se hizo un trabajo de relevamiento de las instituciones y de las organizaciones del territorio que trabajaban con la temática de niñez y adolescencia, con la idea de hacer nuevas redes. Estoy hablando de la zona de Villa Elvira, que fue donde yo estaba trabajando en territorio en ese momento. Y la idea era estrechar redes de contención, porque frente a la catástrofe que fue la inundación para toda la ciudad, se detectó que el haber tenido las redes anteriores a esa situación, a nosotros nos facilitó muchísimo la comunicación, el tránsito de recursos, de información. Nosotros nos comunicábamos todo el tiempo en relación a lo que cada barrio dentro del colectivo de la mesa iba necesitando, y íbamos socializando los recursos para ir cubriendo lo que los vecinos iban necesitando. Entonces, a fines de ese año, del 2013, hicimos un primer taller de mapeo colectivo que fue muy interesante. Lo convocamos desde la mesa barrial con todas las organizaciones que se quisieran sumar del barrio, que es un barrio, Villa Elvira es muy grande, tiene alrededor de 180.000 habitantes, es como una ciudad en sí misma. Entonces, logramos hacer ese primer taller de mapeo con las instituciones, pero aparte de eso, también el resultado de ese taller, lo que visibilizó fue la ausencia de coordinación que teníamos entre los recursos del Estado. De hecho, por eso les decía que muchos ni se conocían. Del taller de mapeo surgió la necesidad de realizar un mapa virtual del territorio en el que se identificaran las instituciones y las organizaciones que existían, las actividades que realizaban, los destinatarios, las destinatarias, con la idea de contar con una herramienta que fuera estratégica para diseñar los dispositivos flexibles, la planificación de respuestas ante las complejidades de las situaciones que aparecían en el barrio como problemáticas complejas, ¿verdad? También aparecieron, luego del mapeo, las necesidades en cuanto a, por ejemplo, presencia de recursos barriales. Faltaban escuelas, faltaban espacios recreativos. También las lógicas de circulación de las personas que vivían en el barrio y su relación con el transporte público, la recolección de la basura, la ausencia de aparatología o instrumental en los centros de salud. La idea es aportarles experiencias como a modo de ejemplo para que el instrumento de mapeo les sirva para poder aplicarlo. Otra de las experiencias que pudimos llevar adelante en relación al mapeo fue en una escuela secundaria que nos convocaron a trabajar sobre el consumo problemático de sustancias. Se diseñaron una serie de talleres que en realidad tenían que ver con los diferentes sentidos, profundizar los sentidos que atraviesan los adolescentes, no solo en relación al consumo de sustancias, sino a temas vinculados a la identidad adolescente, ¿no? Lo que hicimos fue hacer talleres con la mesa barrial, y en ese contexto, puntualmente la parte de la herramienta del mapeo se realizó con los chicos, los chicos y las chicas que estaban asistiendo a esa escuela, que tenía la característica
de ser una escuela excesivamente pequeña, es decir, el espacio físico era muy reducido. Ellos no contaban ni con biblioteca, ni con patio, porque era una secundaria que compartía con la primaria, estaba como en un primer piso, pero muy pequeño todo, no había ni siquiera oficina para la directora, era todo como en un pasillo y las aulas eran muy reducidas. Trabajamos con los pibes y las pibas que venían de diferentes barrios de la ciudad, entre los cuales había como muchas disputas, ¿no? Había peleas entre barrios, pero ellos lo que nos contaban es que dentro de la escuela había una tregua, ¿no? Para poder convivir. Digamos que afuera estaba todo mal entre los barrios, pero dentro de la escuela ellos habían logrado una tregua para poder convivir. Trabajamos con ellos primero la necesaria confidencialidad de todo lo que surgiera del mapeo, porque eso es algo que era vivido como muy persecutorio y por supuesto lo aclaramos de entrada, que no iba a ser algo que nosotros socialicemos con nadie, que era una cuestión para trabajar entre ellos y nada más. Y entonces trabajamos con ellos el mapeo de sus barrios. Lo que les planteamos fue que, bueno, cada uno mantuviera su identidad barrial y que justamente con esa identidad se pusiera a trabajar los mapas de su barrio cercanos a su casa, digamos, marcaran las cosas que tenían sus circuitos, las cosas que le gustaban de su barrio, lo que no le gustaba, qué les gustaría que hubiera, sin forzarlos a nada, ¿no? Que fuera algo voluntario, que ellos tuvieran ganas, que lo identificaran con iconos que ellos quisieran graficar sin darles nada, ¿no? Los circuitos, por donde caminaban, qué circuitos tenían, los días de semana, de noche, en fin. El resultado de los talleres, la verdad que fue sumamente valioso. No solo la parte de mapeo, sino todo, porque se trabajó sobre todo, salud sexual, sobre violencias, violencia institucional. Ya de por sí la escuela era violenta por el propio espacio físico. El resultado de los talleres para la mesa, para los y las integrantes de la mesa, fue muy movilizador, porque nos obligó a revisar las representaciones que cada uno tenía sobre los adolescentes y las adolescentes, escuchando realmente de boca de los pibes las problemáticas reales que tenían, que les preocupaban, cómo vivían, cómo sentían el barrio, cómo lo recorrían, qué circuitos había, cuántos se podían sumar, cuáles los ponían en riesgo, qué circuitos alternativos había, si es que había, qué soñaban en relación a su barrio, qué deseaban. En fin, un montón de material que a partir de ahí nos pusimos a trabajar y a pensar por dónde seguir, ¿no? En resumen, para ir terminando, el barrio, el territorio, los circuitos, las diferentes como es capas de la cebolla, como yo le digo, que tiene la conformación de un barrio. No es lo mismo los circuitos de la mañana, de la tarde, de la noche, de la semana, del fin de semana, los circuitos que hacen los trabajadores, los circuitos que hacen los pibes, los circuitos que hacen todas las demás personas que integran esa comunidad. Superponer cada capa, pensarlas, esas transparencias, reconstruir los relatos que se asocian con esas transparencias, es la idea de intentar aproximarnos a un territorio que desde el lugar que nosotros entendemos el trabajo con una lógica comunitaria. Así que bueno, espero que les haya quedado claro más o menos la propuesta y que la puedan utilizar para todo lo que ustedes estén haciendo en territorio o en instituciones, pero lo importante es que sea desde una lógica de trabajo comunitario.